¿Por qué, si estamos hablando de 2019 y de unos años de utilización de ese teléfono, por qué se tarda 5 años en entregar ese teléfono a España? Pues esa es la gran pregunta, en principio, porque la Audiencia Nacional es cuando abre esa investigación. El caso Plus Ultra estuvo antes en un juzgado de Plaza de Castilla. Durante esa instrucción que dirigió la jueza Esperanza Collazos no se aportó esa información, pero sí fue cuando la causa llegó a la Audiencia Nacional, todo a partir de una querella que presentó la fiscal anticorrupción Elena Lorente, la fiscal del caso. A partir de ese momento se abrió la investigación en la Audiencia Nacional y es en marzo de este mismo año cuando se envía toda esa documentación, todos esos mensajes que son los que han llevado a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin duda, la defensa de Zapatero tiene que intentar esa baza de intentar anular esa prueba clave, porque ¿Tú si crees se utiliza que en el lo que está juicio... haciendo el juez Calama es intentando blindarse ante una posible, digamos, utilización de ese móvil para desacreditar la causa? Sin duda, porque lo que tiene es la autorización para la investigación, pero no para su eventual utilización en un juicio, con lo cual lo que quiere es blindar esa prueba, porque ahora mismo es la principal evidencia que existe contra José Luis Rodríguez Zapatero, todos esos mensajes de cómo los directivos de Plus Ultra se acercaron a él para intentar conseguir ese rescate. Claro, y quiere utilizar los mensajes de ese móvil en un previsible juicio de futuro contra el presidente Zapatero. Faltaría otra pata también, que es la de intentar demostrar cómo Zapatero pudo influir en algún funcionario, en algún miembro del Consejo de Ministros o en algún responsable de la SEPI para que se facilitara ese rescate a la compañía Plus Ultra. Pero en principio, desde luego, esos mensajes son los que han puesto a Zapatero en el foco. Todos esos mensajes en los que decían que nuestro pana Zapatero está detrás, tenemos el apoyo de Zapatero, incluso pidieron un crédito ICO a través de una carta con el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, que le envía al Banco Santander en nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. Él asegura que así se lo dijo en una llamada de 11 minutos que consta en el sumario, y esa es evidentemente la prueba de cargo clave que ahora mismo existe contra Zapatero, con lo cual, si fuera anulada, pues sería una gran baza para la defensa. Claro, lo que pasa es que hay algunos datos. Por ejemplo, el presidente Zapatero ha estado siempre negando en cualquier tipo de contacto, mínimo contacto, por ejemplo, con los responsables de Plus Ultra. Simón, aquí tenemos el debate. Tengo que hacer una pregunta para ti, Alfonso. Es a propósito de lo que implicaría la nulidad. Si efectivamente esta prueba de cargo es anulada, esto evidentemente afectaría a José Luis Rodríguez Zapatero, pero ¿el resto del proceso que afectaba a Julio Martínez y a otros continuaría adelante al margen de esta prueba o no lo sabemos? Claro, podría continuar, pero evidentemente esos mensajes son los que ponen en el foco a Zapatero y desde luego sería una gran noticia para su defensa, y seguro que todos sus esfuerzos los van a centrar en intentar anular esa prueba. Porque es la prueba en la que se demostraría a través de todos esos mensajes que él influyó de alguna manera, o que al menos atendió las peticiones que le hacían los directivos de Plus Ultra para conseguir ese rescate. Creo que el señor Feijóo, el señor Abascal y la jefa del Partido Popular, la señora Ayuso, tienen que explicar qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la Embajada de los Estados Unidos. Creo que deben explicar si están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles, y creo que deben explicar si están aprovechando esta situación en torno al señor Zapatero para provocar o para blanquear lo que son actividades lícitas para sortear sanciones unilaterales e ilegales en el derecho internacional puestos por los Estados Unidos. Querías destacarte un tema que me parece que yo había tocado hace ya semanas en el programa, y es Venezuela. No tenéis que perder Venezuela de vista. Y no solo no tenéis que perderlo, sino que además el auto también lo trae. El auto habla de que la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, ha contado con la colaboración de la Homeland Security Investigation de los Estados Unidos. Esto quiere decir concretamente que ellos extrajeron del dispositivo de Rodríguez Reyes, que es uno de los socios de la aerolínea de Plus Ultra, determinados diálogos que aportaron para el informe que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción, la UDEF, y que ha recogido el juez Calama. A mí me da la impresión que esto trasciende las fronteras españolas. El capital venezolano en España es muy importante. Medios de comunicación reciben ayuda de capital venezolano, y esta causa la han impulsado desde hace prácticamente 2 años, con apoyo de Aldama unas veces,
por cuenta propia medios de carácter venezolano. La señora Corina Machado ha estado aquí hace 3 semanas, se negó a entrevistarse con el presidente de gobierno, a pesar de que el presidente de gobierno así se lo ofreció, y por lo tanto me da la impresión de que lo que hay aquí, y creo que lo que dice el auto de imputación de Rodríguez Zapatero lo confirma. Aquí hay un ajuste de cuentas a nivel mundial con la idea de cargarse a Delcy Rodríguez. ¿Y qué tiene que ver con Zapatero? Yo lo diré de esta manera, aunque no es exacto, pero en este momento Delcy Rodríguez y su hermano, que es el presidente de la Asamblea Nacional, cuentan con un negociador internacional, una especie de embajador plenipotenciario. No me lo toméis al pie de la letra. Ese embajador, ese negociador potencial, se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ha estado haciendo durante los últimos 10 años. Y me parece que la derecha judicial española y la derecha judicial en Estados Unidos está intentando cortar ese cordón umbilical que representa el intento de negociación de José Luis Rodríguez Zapatero con el gobierno de Delcy y fuera del gobierno de Delcy con Europa y en especial con España. Pero es muy relevante, Silvia, que en este primer año la información clave, digamos, no llega o no se produce desde España, llega de fuera, llega de Estados Unidos. El juez, nada más arrancar el auto, expone que una agencia federal estadounidense, la agencia, digamos, la HSI, que es una agencia que está enclavada dentro del ICE, la famosa agencia esta de aduanas y control fronterizo, remitió a la Policía Nacional, en este caso a la UDEZ, a la Brigada Central Antiblanqueo, información relativa a un ciudadano al que le volcaron el teléfono móvil, y de ahí es donde se desprende, digamos, gran parte de los mensajes que dan origen, digamos, al relato del juez en el auto, ¿no? A esa conversación que hay entre los investigados sobre la necesidad de ejercer expresión para conseguir la ayuda de Plus Ultra. Estos mensajes, ¿sabemos si son, Irma, grabaciones, si son mensajes de WhatsApp, emails? No, porque el auto no lo especifica. Sabemos que se han incautado en los diferentes registros que se han llevado a cabo. Sabemos que vienen de ese volcado de teléfonos volcado de teléfono de Reyes Rojas, que tampoco sabemos en qué circunstancia se le incautó ese teléfono allí en Estados Unidos, pero no hay constancia de que sean ni grabaciones, ni conversaciones de WhatsApp, ni SMS, no sabemos cuál es el formato. José Antonio, yo voy a empezar por lo principal. La gente que nos está viendo ¿qué es lo que tiene que saber en concreto sobre este auto de casi 90 páginas, en tu opinión? ¿Qué es lo más relevante? Bueno, el auto es tan largo y en algunos aspectos repetitivo. Advierte, eso sí, que se trata de una investigación embrionaria y indiciaria. Hace un relato, todo se basa, y esto la gente que tenga interés debe tomar nota, está en el folio 3, en el apartado 3. Esto no hubiera llegado nunca a la Audiencia Nacional si no hubiera sido porque una oficina antifraude estadounidense, mejor dicho, antiblanqueo de capitales estadounidense, que se menciona en ese apartado, pues que tiene puesto el foco sobre Venezuela. Y se le ha acusado de narcoestado, en fin, Maduro, etcétera, etcétera, pero desde hace tiempo. Entonces le encuentran un dispositivo electrónico a un tal Roberto Reyes, venezolano, y de ahí van tirando y llegan a la conclusión de que tanto este señor como otros venezolanos, pues de alguna manera se han interesado de Rodríguez Zapatero su ayuda para, por un lado, el rescate de Plus Ultra y, por otro lado, participar, según la versión del juez, muy poco sustentada, en hechos de que es el director de la trama. Y esto es todo lo que hay de momento. Estamos en una fase de investigación que además viene de atrás, porque esto hay que explicárselo. A Zapatero lo envié yo a Venezuela. La Comisión Internacional de Juristas, de la que yo formo parte, ahora soy miembro honorario, dada mi longeva edad, pues hubo un momento que el presidente, Pedro Niquen,
una figura mundial de prestigio, como así fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, equivalente a Estrasburgo, aquí en Europa. Fue el mediador el que consiguió el Tratado de Paz entre la guerrilla y el gobierno en El Salvador, y tiene un currículum impresionante. Desgraciadamente, Pedro, con el que tenía muy buena amistad, pues ha fallecido hace un par de años. Entonces, este personaje pues tenía un bufete de abogados, nunca militó en ningún partido de la oposición y, por supuesto, nunca fue chavista. Y bueno, pues parece que llegan a un contacto entre algún sector de la oposición y el gobierno y dicen que sería bueno un intermediario que fuese expresidente de España. Me lo transmiten y me encargan a mí, claro, que haga yo la gestión. Hablé con Felipe González primero, estuvimos 1 hora y pico charlando. Felipe se lo pensó y después me dijo amablemente que bueno, que no lo aceptaba. Respeto totalmente su decisión. Y el que quedaba era Zapatero, que estaba en el Consejo de Estado. Por cierto, el único expresidente que pasó al Consejo de Estado. Hablamos allí y él aceptó. A partir de ahí yo ya, habiendo cumplido mi misión, pues no lo sé. Sé, y esto es un hecho cierto, que por ejemplo Leopoldo Torres, Edmundo González, pues él intervino para que viniesen a España y que tiene una larga lista de personas que han sido liberadas y que han venido a España. Y esto, claro, le da un relieve en Venezuela que, en mi opinión, es lo que ahora que justifica que cualquier venezolano que quisiese hacer alguna, vamos a llamarle de momento, transacción en España, pues pensase en Zapatero por la relación estrecha y muy larga que acabo de relatar que tenía con Venezuela. Es relevante, Juan Antonio, porque claro, hay esta vinculación que además está impulsando mucho también en términos narrativos, por ejemplo, desde el Partido Popular. Ayer lo analizábamos aquí en el tablero. La cuenta oficial de Nuevas Generaciones, los jóvenes, vamos a decir, del Partido Popular, difundían un vídeo donde se veía a Nicolás Maduro en esta célebre foto de cuando lo secuestran los Estados Unidos y le hacían un pequeño Photoshop y un añadido y un cambio y aparecía de pronto José Luis Rodríguez Zapatero. Hay una intención también de vincular desde la narrativa y no solo desde los hechos. Esto me parece interesante en términos políticos, pero claro, en términos jurídicos, en tu opinión, José Antonio, a ver, como tú lo ves, ¿qué recorrido puede tener en términos jurídicos, tú que has leído ya el auto, toda esta denuncia, toda esta imputación contra el expresidente? Bueno, yo diría que en el auto hay 2 bloques, por decirlo de alguna manera. Uno ya estaba siendo investigado y no tenía ningún recorrido jurídico penal. Uno era el tema del rescate de Plus Ultra, que digan lo que digan. Yo no sé si Zapatero habló con Ábalos, la decisión, por supuesto, es del Consejo de Ministros, la toma la SEPI. Por cierto, el juez acusa a la SEPI de un delito de malversación, sin darse cuenta, porque dice que no correspondía porque tenía cuentas pendientes con la Seguridad Social. Bueno, esto no se ha investigado, pero ahí queda. Pero esto está dentro de un contexto que yo ya casi me aburre decirlo porque debe ser la enésima vez. Esto responde a una decisión de la Comisión Europea, afecta a toda Europa, afecta prácticamente a todas las compañías de bandera y en España afecta a la principal compañía que es Air Europa, pero también, y se puede ver, además están especificadas las cantidades de ayuda, son Air Europa, Plus Ultra, Air Nostrum, Volotea y una quinta que siempre me olvido del nombre. Y todas ellas, creo, la última es 1.100.000 y en el caso de Plus Ultra 53 millones. En el caso de Europa, que era una compañía más fuerte, creo, algunos hablan de 400 y pico y otros de 600.000 euros.
Entonces, todo esto está dentro de la más absoluta normalidad. Y repito, todo comienza porque el organismo de Estados Unidos sospecha que hay blanqueo de capitales. Y entonces Francia y Suiza pues inician una investigación, porque también y piden auxilio judicial a la Fiscalía Anticorrupción Española. Y esta, pues como es lógico, se lo presta y dice, bueno, pues yo voy a colaborar con la investigación. Y de ahí, más o menos, de ese dispositivo del señor Roberto Reyes, sale todo lo que viene a continuación. A mí, esta segunda parte ya me parece un poco más artificiosa y un poco de elucubración, que ya se verá. Por un lado, podríamos reprocharle esto, pero por otro lado es positivo, porque el investigado tiene datos más que suficientes para preparar su defensa y el día 2 contestar, como ya ha contestado en el Senado. De todas maneras, te quería preguntar también, José Antonio, por un lado está el recorrido judicial, pero por otro también vamos a decir, el timing en el que esto ocurre. Hay quienes pueden decir, bueno, la justicia en realidad va por unos tiempos y la política va por otros. Pero es verdad que esto ocurre en un contexto donde de pronto hemos visto en esta sesión de control que se está realizando al gobierno en el Congreso de los Diputados que todo esto al final se utiliza políticamente. Titulares políticos, incluso antes de que haya sentencias o incluso antes del proceso, ya teníamos a Alberto Núñez Feijóo la semana pasada hablando de que podía llegar algo esta semana con Zapatero. Es decir, daba la impresión de que alguito de información tenía. ¿Por qué te lo pregunto? Claro, sabiendo que el timing también es interesante en todo esto, ¿cómo crees tú que funciona el argumento del gobierno en este momento de decir confiamos plenamente en la justicia? Tú como magistrado emérito del Tribunal Supremo, ¿crees que funciona un argumento como ese, una mañana como esta, con una imputación de este calibre contra un expresidente? Bueno, yo en este momento comparto la posición política del gobierno de decirlo. Cuando veamos lo que pasa el 2 de junio y cuál es la resolución que adopta el juez, entonces a lo mejor tengo que variar de opinión, pero de momento no tengo ninguna razón. Y como he dicho, bueno, se extiende tanto que le da tantas pistas para poder refutar lo que le imputan, pues bueno, eso es positivo. Vamos a ver, repito, el día 2 que va a ser el punto clave. Estaremos muy pendientes, en efecto, de esta comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y seguramente te tendremos también, José Antonio, para analizar esos detalles. Y tal vez una última para la gente que nos está viendo es el hecho de ser el primer presidente en ser imputado. ¿Qué nos dice también, ya no de la justicia, sino de la democracia también? Porque claro, hemos visto a tantos otros expresidentes que podríamos decir, mira, la verdad es que también merecían, por lo menos, ¿no?, haber sido procesados y qué sé yo. Pero claro, el que tenemos es Zapatero. ¿Qué nos dice esto en este momento de la democracia en España y de la justicia en España? Bueno, de la democracia es un mal golpe, es una tormenta político-judicial importante y ya me parece que prácticamente irreversible, ¿no? Porque, bueno, sino que se lo pregunten a Pablo Iglesias, ¿no?, por el caso Neurona. Ya el efecto está producido. Por cierto, que me ha parecido seguido el principio de la sesión de control y yo esperaba más artillería gruesa, pero la verdad que han sido una serie de tópicos que ya estoy cansado de oír, incluidos los prostíbulos, ¿no? Por tanto, pues políticamente el efecto ya se ha producido. En todo caso, repito, el día 2 va a ser decisivo para dos cosas. Primero, para saber cuál es la decisión del juez. Y segundo, para calcular qué tiempo procesal. No olvidemos que hay una diligencia pendiente, que es el análisis del material que ayer se ocupó en el despacho de Zapatero y en la oficina de las hijas, que eso todavía, como es lógico,
no se ha tenido tiempo de valorar. Pero bueno, vamos a esperar los acontecimientos. Y respecto de la justicia, pues en este caso hay que decir que realmente la Fiscalía Anticorrupción, y al juez no le queda más remedio que seguir o averiguar lo que le dice la Fiscalía Anticorrupción, actúa a impulsos de la Fiscalía de Ginebra y la Fiscalía de Francia. Hasta ahí todo correcto. Todo lo demás lo dejamos entre paréntesis.